Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo más, esta vez grabando en el baño. No, ni de coña voy a grabar en el baño. Aquí está el nuevo fondo que veréis a partir de ahora en los vídeos y espero que os guste, porque no me apetece cambiarlo otra vez. Estuve reestructurando un poco la estantería y bueno, aquí tenéis una sorpresa. Nezuchi, un humorista japonés que me firmó un autógrafo. Pero bueno, vamos a lo que nos vamos. Vamos a hablar del trabajo en Japón. Dentro del trabajo en Japón tenemos dos modalidades. Por un lado, los baitos, que son los trabajos por horas, que realizaremos así un poco mientras estamos estudiando. O bueno, si no tenemos ninguna especialización, también se puede vivir de baitos. Y por otro lado están los trabajos full time. Así que vamos a hacer una pequeña comparativa, a ver qué tiene de beneficioso cada uno y a ver qué nos gusta. Por un lado, los baitos. Los baitos son unos trabajos bastante sencillos, como puede ser, por ejemplo, ser camarero, dependiente de una tienda, trabajos que no requieren una especialización alguna y tampoco requieren mucho nivel de japonés. Es decir, que si vamos a estudiar en Japón, podremos trabajar en los baitos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el salario es por horas, es decir, si llegáis un poquito antes y si marcháis un poquito más tarde, normalmente os lo suelen pagar en todas las empresas. Además, en algunas de ellas os pagarán el transporte, es decir, si vais desde vuestra casa, pues desde esa estación hasta la estación de donde esté el trabajo, pues ese recorrido os lo pagarán. Y por último, si vais a trabajar a un restaurante, tened esto muy en cuenta. Hay una cosa que se llama makanai, y el makanai es algo muy importante. ¿Qué quiere decir? Que os van a dar de comer. Sí, en algunos restaurantes, además de pagaros el viaje, os darán también el makanai. Es decir, vais a tener que ahorraros una cena o una comida, dependiendo del horario que tengáis. Lo cual es bastante beneficioso luego a fin de mes. Si trabajáis en una tienda de ropa, pues lo siento, pero no hay makanai. En cambio, si conseguís un trabajo full time, a tiempo completo, pues tendréis las ventajas que tiene más o menos en todos los trabajos, vaya. Tendréis un salario superior, se requiere una especialización técnica para ese trabajo normalmente, las vacaciones estarán pagadas y contaréis con ciertos beneficios como puede ser el seguro médico, también os pueden pagar el transporte, en algunos empleos os ayudan a pagar la casa, os pueden ayudar también con el tema de vehículo, coche y tal. Y lo mejor de todo es que siendo extranjeros, pues evidentemente nos dan una visa de trabajo, que eso es lo que te permite quedarte allí en Japón viviendo mientras tengas un trabajo y demás. Luego, como dato curioso, Fukuoka es la ciudad más giri friendly, por así decirlo. Es la que más extranjeros contrata debido a la escasez de personal que tienen. Para empezar a trabajar necesitamos saber cuáles son los salarios mínimos, para dónde irnos, qué nos conviene más, etc, etc, etc. Bueno, os dejaré un link por aquí abajo con la página donde lo he sacado, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Osaka el salario mínimo por hora es de 883 yenes, mientras que en Kioto es de 831. Pero si te vas a la otra punta, en Tokio el salario mínimo es de 932 yenes la hora. Ahí ya tendréis que jugar un poquito con el balance de cuentas, de lo que tengáis de gastos en casa, comida y demás, para saber si realmente os merecería más la pena ir a vivir a Tokio a pesar de que ese salario sea superior, o si por el contrario con un salario mínimo os vale para vivir. Buscar trabajo en Japón no es muy difícil. La verdad es que pegas una patada a una piedra y te salen 40 ofertas de empleo. Otro tema es que seas apto para ellas. Entonces, para buscar, muy sencilla. La primera página que os voy a enseñar es Gaijinpot. Es una de las más conocidas y de ahí pues algo podréis sacar. No mucha cosa porque la mayoría te piden ya residir en Japón, así que a menos que estéis allí va a ser un poquito difícil. La segunda de la que os voy a hablar es de YOLO Japan. Ahí podréis también echar un vistacito y a ver qué encontráis. Está todo en japonés, me parece, y en inglés. Sí, tenéis en japonés y en inglés, no hay ningún problema. Luego ya existen otras páginas como por ejemplo Townwork, que esa es íntegramente en japonés. Y bueno, las oficinas de empleo de Hello Work también os pueden echar un cable. Pero para mí, sin duda, la mejor opción que podéis hacer es coger y ir vosotros mismos
a presentaros a un baito y decir, oye, quiero trabajar aquí. Toma, este es mi currículum. El currículum. Muchos de vosotros no sabréis cómo se hace un currículum en japonés, y es que son un poquito distintos, la verdad. Así que ahora os voy a enseñar cómo funciona un currículum en japonés. Este es mi currículum japonés. ¿Vale? Como veis, es una hoja así abierta. Tiene un tamaño un poco más grande, un poco más pequeño que un folio en esto. Y bueno, pues todo esto tendréis que rellenarlo a mano con vuestros datos, en plan, arriba en furigana, pues en katakana escribiríais vuestro nombre, luego escribiríais vuestro nombre en romaji, debajo la fecha de nacimiento, cuántos años tenéis, si sois hombre o mujer, vuestra dirección, donde vivís, primero en furigana y después con kanji. Y luego ya pasamos al apartado más técnico. Por aquí tendría vuestro historial académico y por aquí vuestro historial laboral. Luego en la parte de atrás, pues otros datos a rellenar, como por ejemplo, yo qué sé, estudios complementarios, bla, 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 carne de conducir, todo ese tipo de cosas, vaya. Por aquí escribiríais como una breve reseña de por qué queréis trabajar allí y esto vendría a ser como una descripción de vosotros mismos. En plan, ya sabéis lo típico, soy una persona muy activa y me gusta trabajar en equipo. Todo eso. Que no se os olvide, esto es muy importante. A la hora de hacer un currículum en Japón, siempre, foto. Vais a un fotomatón, sacáis la foto y la pegáis. No imprimáis, porque normalmente no gusta eso. No forma parte dentro de la cultura de coger y mandar así currículum. A menos que tengas que mandar un currículum vía email, presentadlo siempre a mano, todo. Todo. Cuanto más elaborado esté, mucho mejor va a ser. Buscando entre mis cosas y demás, encontré una hoja en la cual tenía apuntadas un montón de páginas para poder buscar trabajo, así que os los voy a apuntar, pero os los voy a leer primero. Aparte de Downwork, que os la dije antes, tendríais otra que es Baitoru, An, Furomue, Iaidemu, Yobu Sensu. Y otra cosa que os quería enseñar es mi primer contrato. No tiene nada en especial, la verdad. O sea, es una hoja y simplemente pues con las condiciones, lo típico. Vuestros nombres, el de la empresa y el vuestro, que cuando empezáis a trabajar, dónde está la localización de trabajo, el puesto de trabajo, el horario laboral, las vacaciones. En mi caso, mira, si me pagaban las vacaciones, no me había dado cuenta. El salario por hora. Como os decía antes también, se pagará el transporte, desde qué estación hasta qué estación y cuánto vale. Si tenéis algún bonus, si existe algún tipo de incremento en el salario. Y las condiciones para terminar el trabajo. En mi caso, pues era avisar con 2 semanas, bla bla. Y bueno, las razones también de dimitir. Una cosa muy curiosa es que pone que se aplicará la ley japonesa. Me parece algo absurdo, pero lo ponen. Y por último, nada, las firmas de ambos, de la empresa y la vuestra. Respecto a mi experiencia laboral, pues yo he trabajado en varias cosas en Japón. He sido profe de inglés, he sido camarero, profe de bailes latinos, profe de español, organizador de eventos. Y irónicamente también he sido profesor de japonés en Japón. Así que bueno, esa es un poquito mi experiencia. Esa ha sido un poquito mi experiencia laboral en Japón. Cada uno pues desarrollaréis lo vuestro y lo que os guste y lo que alcancéis, vaya. En cuanto a los salarios, pues bueno, varían un poco. Por las noches existe un plus de nocturnidad, con lo cual el salario se incrementa en 1,25 más. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de algo y ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartid, que eso es lo que más ayuda, por favor. Compartid vídeos para llegar a más gente y a ver si llegamos a los 2000 antes de que acabe el año. Así que venga, nos vemos. Chao.